Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría de Historia Mundial. En esta tutoría nos vamos a centrar en uno de los conflictos bélicos más relevantes del siglo XX que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Fue un conflicto que se dio entre 1914 a 1918. Aquí participaron naciones de los diferentes continentes, naciones que además estaban industrializadas, en donde se utilizaron diferentes tipos de armamentos que recientemente habían sido inventados y fabricados durante la Segunda Revolución Industrial. Además también transportes como los aviones que tuvieron un rol bastante importante a finales de esta guerra, ¿sí? Bien. Ahora bien, podemos preguntarnos cuáles fueron las causas que desencadenaron todo este conflicto bélico. Una de las causas de esta Primera Guerra Mundial tiene que ver con lo que se conoce como el imperialismo, en donde las diferentes potencias europeas van a empezar a ocupar territorios no solamente de América, sino también del continente asiático y africano. Se van a empezar a generar conflictos por los límites que iban ocupando de territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos van a querer quedarse con mayor cantidad de tierras sin dejarle tierras a los demás, ¿no? Y todo esto va a empezar a generar conflictos. Además también por los recursos que iban ocupando, ¿sí? Porque algunos se iban quedando con los mejores recursos sin dejarle recursos a los demás. Entonces todo esto va a empezar a generar competencia y conflicto entre los diferentes países y potencias. Otra de las causas de esta guerra mundial tiene que ver con lo que se conoce como el nacionalismo. El nacionalismo tiene que ver con ese sentimiento de amor que se tiene hacia una nación. Y todo este nacionalismo se va a expandir por el continente europeo, en lo que va a generar odio hacia los demás, y además también este nacionalismo va a generar un conflicto político entre los diferentes países, ¿sí? Bien. Otra de las causas de esta guerra fue lo que se conoce como paz armada. Fue un periodo europeo que en realidad a este periodo también se lo puede reconocer con otros nombres, como por ejemplo la Belle Époque, ¿sí? O la época bella, o también como el periodo cultural. Fue un periodo que se da en Europa entre el año 1870 a 1914, es un periodo previo a la Primera Guerra Mundial, un periodo que estuvo marcado porque no hubo conflictos bélicos importantes en Europa comparado a otras épocas y a otros siglos, ya que Europa tiene, digamos, una historia bastante marcada por todos los conflictos bélicos que tuvo, ¿sí? Una época en donde los ciudadanos gozaban de todos los cambios culturales, de la riqueza que había también en esta época, de los avances tecnológicos y científicos también. Bien. Además, en este periodo, los países europeos van a empezar a formar alianzas, ¿sí?, con los diferentes países, y además también a fortalecer sus ejércitos, a organizarse. Se van a formar dos bloques de potencias. Por un lado tenemos la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente va a estar conformada en un principio, ¿sí?, por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza va a estar conformada por el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. Bien, ¿y por qué se van a empezar a organizar los países y a formar alianzas y también a fortalecer sus ejércitos? Porque digamos que en esta época había un presentimiento de que en cualquier momento iba a estallar una guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy raro de que en Europa para este entonces haya tanta tranquilidad, por así decirlo, ¿sí?, comparado a otras épocas. Y digamos que todo este presentimiento de que en cualquier momento iba a estallar una guerra, digamos que va a terminar siendo acertado cuando en el año 1914, y esta es otra de las principales, digamos que fue la principal causa que
o sea, estalla toda esta guerra que tiene que ver con el asesinato de un heredero, ¿sí? Esta va a ser la primer causa de la Primera Guerra Mundial.